Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli. Bienvenidos. Hoy vengo con esta pandilla de títeres de dedo navideños en fieltro. 5 amigos conocidos por todos: el muñeco de nieve, la galleta de jengibre, el reno primo de Rudolf, un elfo o duende navideño y nuestro querido Santa Claus. Bajo el vídeo te dejo los moldes para que te animes a hacerlos conmigo. ¿Me acompañas? Empieza el desfile, el más abrigadito, nuestro querido muñeco de nieve. Recortaremos sus piezas en fieltro y trabajaremos sobre un cuerpecito blanco. Primero su gorrito de lana con ese filo blanco con cortes que le aporta un toque guay, y su bolita de pompón a juego. Del mismo color del gorro será su larga bufanda. Le haremos unos cortes en uno de los extremos a modo de flecos, la pegaremos con silicona caliente y le haremos un doblez a la altura del hombro. Le queda muy graciosa. Y vamos con su carita, una zanahoria como nariz, y con un marcador, rotulador o plumón le dibujaremos un par de ojitos y una bonita sonrisa a puntitos. Como último detalle y a juego con su modelito, pondremos unos botoncitos verticales en el cuerpecito. Y pasamos a cerrar nuestro primer títere. Buscaremos la otra pieza blanca del cuerpo y sobre ella daremos una puntada. Acoplaremos las dos y lo iremos cerrando con la puntada que más nos guste o la que sepamos hacer. Yo, como siempre, los coseré todos con puntada festón, pasando la aguja por ese circulito que se forma. Es una puntada muy sencilla y queda muy bien. Y ya tendremos listo nuestro primer títere navideño. ¿Qué te parece cómo nos queda el muñeco de nieve? Haremos ahora la galleta de jengibre, otro de los clásicos navideños. A este divertido títere lo vamos a vestir de gala con su pajarita roja y detalles apetecibles en blanco para decorar nuestra tierna galleta. Empezamos pegando estos, uno en la cabecita y el resto en las extremidades. Queda muy gracioso. Arreglaremos nuestra pajarita de fresa con una cinta en el centro de nata y la pegaremos bajo su cuellecito. Completamos su elegante look con un par de botones de su smoking. ¡Qué estilazo tiene nuestra galleta! Un par de ojillos tiernos, de nuevo con el marcador, y una bonita sonrisa en su carita. Y para sus mejillas, un par de mini piezas en tono rosa que le van a dar mucha vida a su carita. Juntamos las dos piezas del cuerpo para cerrar nuestro dulce títere. Daremos la puntada en la parte de atrás y cerraremos. Si tú no eres muy fan de la aguja, puedes también cerrar estos títeres con silicona caliente o silicón frío, poniendo, eso sí, muy poquita cantidad en los bordes. Dejaremos la parte de las piernas sin cerrar y ¡listo! ¡Mira qué graciosa queda nuestra tierna galleta de jengibre! Turno de uno de los títeres navideños más especiales, el reno. Haremos, como siempre hacemos en el canal, al primo de Rudolf con su nariz roja.
Este es el único de nuestros títeres de hoy que haremos como todos nuestros animalitos de siempre, con su par de ojitos a dos mini piezas, circulitos blancos y otro par de negros aún más peques. Pegaremos su nariz roja y brillante, a la que le puedes poner un toque de purpurina con cola blanca, sus orejas en otro tono de marrón y su par de cuernos. Una manchita en el cuerpecito a juego con las orejitas y como detalle final le podemos colgar un cascabelito. Bueno, una pieza que creamos que sea eso. Le va a quedar muy gracioso. Súper sencillo de hacer este títere. Ya sabes que tienes dos maneras de cerrarlo y de darle forma, bien a pequeñas puntaditas o pegándolo solo por los bordes. Yo le voy a dar también unas puntaditas a los cuernos por detrás para sujetarlo mejor. Y ya lo tenemos terminado, listo para ayudar a Papá Noel con los regalos. Vamos ahora con un divertido duende o elfo navideño. Este es el títere que más piezas lleva de todos y el primero que hago de persona de fantasía. Recortaremos una hebilla en amarillo para su cinturón, doblando la pieza a la mitad para que nos resulte más fácil el corte y empezaremos a armar a este personaje navideño. Cabecita color piel y sus divertidas orejitas a cada lado de la carita, un pelo onduladillo sobre su frente o acompañado de un par de coletas si queremos. Su gorrito a tres piezas, la verde a juego con el traje, una blanca divertida recortada con esos picos para arriba y una bolita en la punta. Para su traje, una pieza de pico, como la que pusimos en el gorro, pero para el lado contrario, bajo su cuello. Un par de tirantes en rojo, color indispensable también de su traje, cinturón negro y esa mini hebilla que recortamos antes. Y vamos a dibujarle una tierna carita con un par de arcos para sus ojos, que le hacen una mirada muy soñadora, junto a una bonita sonrisa. Terminamos su look con un par de mofletillos sonrosados, como los que le pusimos a la galleta de jengibre. Le va a quedar de lo más dulce. Buscaremos el otro cuerpecito verde para cerrar nuestro títere y lo haremos del mismo modo que los anteriores, a pequeñas puntaditas, asegurando por detrás esas orejitas. Y mira qué gracioso nos queda nuestro elfo navideño. Vamos ya con el querido Santa. Tenía que terminar este desfile de títeres él, nuestro querido Papá Noel. Vamos a recortar un divertido bigote y el resto de sus piezas. Empezamos pegando la carita a una de las piezas de su cuerpecito rojo, después esa poblada y divertida barba y en el centro de ella nuestro bigotito blanco. Ahora
su gorrito, ya sabes, en 3 piezas, la roja y 2 blancas que lo decoran. Mira qué reconocible, lo tenemos ya. Y terminamos con los detalles de su traje, esa tira blanca vertical calentita, su cinturón negro y, como no, su hebilla dorada en el centro de este. De nuevo, con el marcador dibujaremos su carita, una mirada muy tierna, de esta manera tan sencilla, y ya lo tendremos listo para armar nuestro títere. ¡Qué sencillo ha sido este tierno Santa Claus!, ¿verdad? Vamos a cerrarlo a pequeñas puntaditas. Y con él terminamos esta pandilla especial de Navidad de títeres de dedo en fieltro. ¿Qué te parece cómo nos ha quedado este elenco navideño? Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba y cuéntame cuál es tu favorito. Compártelo a quien creas que le puede interesar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise de mis nuevas creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!